Bueno, hola chicos. En este video básicamente vamos a empezar a introducir las leyes de Newton al análisis de un cuerpo. Supongamos que tenemos un muchacho acá empujando una caja, ¿sí? Y nosotros sabemos que ese empuje que va a producir una fuerza, ¿no? Que lo mueve de izquierda a derecha, como lo podemos observar. Ahora, la cuestión más importante que nosotros tenemos que ver acá es que también aparecen otras fuerzas. Por ejemplo, esta N acá y esta P de acá. Vamos a ver qué es cada cosa. Siempre en estos ejercicios de dinámica se hace algo que se llama diagrama de cuerpo libre. DLC se lo suele abreviar de esa forma. Y como les había dicho en los videos anteriores, nosotros no vamos a trabajar en realidad con cajas o con otros objetos, sino vamos a analizar todo a partir de algo que se llama eh, física puntual, ¿sí? O sea, este es un puntito, en realidad ni siquiera esta representación es del todo correcta porque es un punto unidimensional, es decir, yo si quisiera medir el diámetro de ese punto no podría, ¿sí? No existe en realidad, es una partícula inexistente. Pero bueno, es lo más simplificado que logré poner acá y es donde vamos a colocar las fuerzas, es decir, vamos a colocar el peso, la normal y la fuerza. Es decir, este mismo gráfico lo terminamos pasando de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Al principio quizás no tenga mucha importancia, pero más adelante vamos a ver que hay ejercicios muy complicados en donde hacer un diagrama de cuerpo libre va a simplificar mucho el análisis. Ahora, como recién les había dicho, la N se llama fuerza normal y es una fuerza de contacto, básicamente que es perpendicular, ¿sí?, a la superficie, es decir, que marca 90 grados. Se pueden fijar que acá, que este cuerpo está apoyado sobre una superficie. Por el principio de acción y reacción de Newton, es decir, la tercera ley, el piso no se está hundiendo. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente el piso le devuelve a la caja a partir de una fuerza, ¿sí?, llamada normal, la misma fuerza que le está ejerciendo la caja al piso, ¿sí? Entonces, repasemos. La normal siempre va a aparecer cuando el objeto esté en contacto con una superficie. Estamos, y siempre va a ser perpendicular. Es decir, entre la normal y el piso van a formar siempre 90 grados. No existe una fórmula de la normal. La fuerza peso es una fuerza que aparece producto de la atracción del núcleo terrestre. Es decir, este, esta caja, ¿sí?, tiene una masa. Bien. Y esa masa sujeta a una gravedad genera algo que se llama fuerza peso. Siempre sale del núcleo, acá, del centro del objeto, hacia el centro de la Tierra. Y tiene una fórmula. Su fórmula es masa por gravedad. Fíjense que la segunda ley de Newton es fuerza es igual a masa por aceleración. Y el peso es masa por gravedad. Es decir, la fuerza peso es masa por gravedad. Eso significa que la gravedad es una aceleración. Son dos fuerzas que van a aparecer en todos los ejercicios, prácticamente en todos, ¿sí? Vamos a seguir analizando y a acoplar el peso como concepto. Imaginemos lo siguiente, yo estoy en Marte y en la Tierra, ¿sí? Hay una persona que que tiene una masa de 67 kilogramos. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia, ¿sí? Es decir, esta persona va a tener la misma cantidad de átomos si está en Marte o si está en la Tierra. En cualquiera de esos dos lugares va a tener la misma cantidad de átomos. Ahora, lo único que cambia en esos planetas es la gravedad, ¿sí? Marte, tiene una masa menor, eh, va a tener una gravedad menor. La Tierra tiene mayor masa, por ende va a tener una gravedad mayor. Bien, ahora vamos a ver cuánto pesa esta persona en Marte y cuánto pesa esta persona en la Tierra. Recordemos que la fórmula del peso es igual a masa por gravedad. La masa es de 67 kilogramos por la gravedad de Marte. Yo acá redondeé, ¿sí? Puse solamente dos decimales.
67 por 3,71 me dio 248,57 newtons. Es decir, que esta persona tiene un peso de 248,57 newtons. ¿En dónde? En Marte. Por otro lado, tenemos a esta persona en la Tierra. Vamos a ver cuánto pesa. La masa, fíjense que es la misma, 67 kilogramos, porque recordemos, es la misma cantidad de átomos, tanto en la Tierra como en Marte, lo que tiene esta persona, ¿sí? Por la gravedad, que la gravedad de la Tierra aproximadamente es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la multiplicación y nos da 657,27 newtons. Es decir, que esta persona pesa más en la Tierra que en Marte, ¿sí? Fíjense que la masa es constante, pero el peso no, cambia. ¿De qué depende? De la gravedad, ¿sí? Depende de la gravedad donde esté. Bien, una vez que ya entendieron el concepto de peso, vamos a aplicar todo lo que es el análisis a un sistema. Nosotros, por ejemplo, tenemos a una persona, ¿sí?, que empuja una caja de 3 kilogramos de forma horizontal con una fuerza de 3 newtons, ¿sí? Entonces, vamos a volcar las fuerzas. Tenemos que la fuerza va hacia allá. Como está la caja apoyada sobre la superficie, aparece la fuerza de contacto, que se llama la normal, ¿sí? Y como esta caja tiene masa, 3 kilogramos, y la gravedad lo atrae, aparece la fuerza peso. Ahora, hagamos el diagrama del cuerpo libre para empezar a acostumbrarnos, ¿sí? Y nos piden hallar el valor de su aceleración. Bueno, aplicamos la segunda ley de Newton, ¿sí? En el eje X sabemos que esta caja se va a mover en el eje X. En el eje Y no, ¿sí? Va a estar totalmente en reposo. Porque ustedes no lo van a ver que esta caja se mueve de arriba hacia abajo, sino de izquierda a derecha. O sea, acá tenemos eje X y eje Y. En el eje X se va a acelerar, se va a mover. Entonces la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Fíjense, yo quiero encontrar la aceleración, recuerdo. Si vuelco los datos, quiero encontrar la aceleración, entonces despejo. La masa está multiplicando la aceleración, pasa al otro lado dividiendo. Reemplazo cada valor. 3 newtons sobre 3 kilogramos es igual a la aceleración. Fíjense que la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, lo que hice acá es desenvolver newtons. Newton significa kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y ahí se me va a ir el kilogramo con el kilogramo, ¿sí? Quedándome finalmente eso. Hago la división. 3 dividido 3 me va a dar 1 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que si esta persona empuja con una fuerza de 3 newtons a esta caja que tiene esta masa de 3 kilogramos, el objeto este se va a mover con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Estamos. Ahora, si lo empuja con mayor fuerza, fíjense que el numerador sería más grande. Por ejemplo, supongamos que, no sé, lo empujó con 6 newtons de fuerza. Entonces, la masa es la misma, 3 kilogramos. Entonces, como lo empujó con más fuerza, va a ser mayor la aceleración que va a percibir el objeto. Ahora, vamos a demostrar por qué no se mueve en el eje Y. Sabemos que no se mueve en el eje Y, ¿sí?, porque la sumatoria, es decir, la suma de todas las fuerzas que hay en el eje Y van a dar 0. ¿Por qué va a dar 0? Recuerden, la fórmula es masa por aceleración. La fuerza es igual a la masa por aceleración. La masa siempre está. Son 3 kilogramos de este objeto, ¿sí? Pero la aceleración es 0, porque no se acelera en el eje Y. Y 3 kilogramos por 0, ¿cuánto es? 0. Por eso me quedo 0 acá. Entonces eso es muy importante que lo veamos. Lo voy a escribir por las dudas. Recordemos entonces. Nosotros, si escribimos la fórmula de la ley de Newton,
tendríamos esto de acá, ¿sí? La fuerza es igual a la masa por aceleración. Pero como sabemos y vemos que el objeto no se mueve en el eje Y, la masa, el objeto la va a tener igual siempre, son 3 kilogramos, pero la aceleración ¿cuánto es? 0 metros sobre segundo al cuadrado. Y 0 por cualquier cosa es 0. Por eso me quedó lo que vemos acá. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo dos cosas, la normal y el peso. Todo lo que vaya para arriba lo voy a considerar positivo y todo lo que vaya para abajo lo voy a considerar negativo. Por eso lo puse de esa forma, n menos p, ¿sí? Porque el peso va hacia abajo y la normal va hacia arriba, es positivo, ¿sí? Entonces, n menos p me da 0. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas se están anulando. Es decir, que la n vale lo mismo que la p. 3 menos 3, ¿cuánto me va a dar? Por ejemplo, 0. ¿Sí? Supongamos que yo tengo esto. 3 menos 3, ¿cuánto me da? 0. ¿Eso qué significa? Que si yo paso sumando esto, y esta igualdad es correcta. Bueno, para que esto sea igual a 0, quiere decir que la normal va a ser igual a al peso. Si esto está restando, pasa al otro lado, sumando. Y me quedó que la normal es igual al peso. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuánto valía la normal. Pero la normal no tiene fórmula. El único que tiene fórmula es el peso, que es masa por gravedad. Este objeto tenía un peso de 3 kilogramos y está sujeto a una gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Hago una multiplicación y el peso básicamente es el que podemos ver acá. ¿Eso qué significa? Que la normal tiene que valer lo mismo, 29,4 newtons, para que restado con el peso me dé 0. ¿Sí? O sea, el peso vale esto y la normal también. ¿Sí? La normal vale 29,4 newtons. Como ambas fuerzas valen lo mismo, pero van en sentidos contrarios, se quedan sin aceleración en el eje Y. ¿Sí? Por el contrario, como vemos en el eje X, la única fuerza que está actuando es la que genera el empuje del muchacho. Por ende, el objeto va a estar acelerado en el eje X. Bueno chicos, espero que el video les haya servido. Les mando un abrazo grande.